Aridoamérica. Esta era ocupada por pueblos cazadores-recolectores. Esta se extiende por el centro y sur de California, Gran Cuenca, noroeste de Arizona, sur de Texas, Apachería, norte de México, Baja California y costa de Sonora. Ese territorio se extiende por planicies, montañas, costas y mesetas. Su flora y fauna era diversa, mientras en una región obtenían madera y otros productos del bosque. Los de la parte desértica pasaban penuarios en tiempos de crisis prolongados. Mesoamérica. Esta se encontraba en el centro de México, Oaxaca, área maya, norte de México y Centroamérica. Ellos subsistían del maíz, tecnología neolítica, sacrificios humanos con fines rituales, mitología común, la numeración vigesimal y la importancia de la cuenta del tiempo. Oasis América. Se extiende por Chihuahua, Sonora, Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado y Utah. Fue la última cultura en desarrollarse, ya que por su alta carencia de agua le fue difícil avanzar en la agricultura. Las culturas son olmeca, maya, azteca, tolteca, teotihuacana, zapoteca, mixteca, purépecha, huasteca, tlaxcalteca, totonaca, chichimeca. Descubrimiento. En la tercera expedición mandada desde Cuba por Diego Velázquez, en la cual participaba Hernán Cortés, los conquistadores recibieron la visita de los totonacas, los cuales los invitaron a Zempoala y les pidieron ayuda para librar de los mexicas. Después de esto, Hernán Cortés atacó las capitales y masacró a mujeres, ancianos y a niños. Llegada de los españoles. Llegan en septiembre de 1519 junto a Hernán Cortés entre la costa del Golfo y a Valle Poblano, Tlaxcalteco. Conquista española. Esta fue entre 1519 y 1521, lograda por Hernán Cortés tras el enfrentamiento de los aztecas y los españoles. Años coloniales. Tras la caída del Imperio México-Tenochtitlan y la fundación de la Nueva España, en la cual se estableció el virreinato. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Algunas de las principales causas fue la Ilustración, la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, José Bonaparte como rey en España, descontento criollo, destrucción de monumentos indígenas, explotación de indígenas, altos impuestos, abuso de los encomendados y la desigualdad de castas. José María Morelos y Pavón fue comisionado por Miguel Hidalgo el 20 de octubre de 1810 en Charro, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que ese entonces era parte de la Nueva España. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco. Hidalgo decidió avanzar sobre San Miguel el Grande y de ahí pasó a Celaya, que ocupó sin resistencia, donde fue nombrado capitán general y Allende, teniente general. Guanajuato, la ciudad más importante de la región, fue el siguiente objetivo. A pesar de la resistencia del intendente y su ejército, quedó en manos de los insurgentes. Vicente Guerrero. Tras varios enfrentamientos con el general Agustín de Iturbide entre diciembre de 1820 y enero de 1821, en los cuales Iturbide no puede derrotar al caudillo, Iturbide cambia de bando y lo propone a Guerrero, una alianza por la independencia en el conocido Abrazo de Acatempán. Consecuencias de la independencia de México. Número 1. Las riquezas generadas internamente se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad independiente, criollos y mestizos adinerados. 2. Una larga cadena de luchas intestinas para imponer entre monarquías y republicanos
entre liberales y conservadores su modelo político y económico. 3. Un debilitamiento de la capacidad instalada en materia de minería, producción gremial, agroganadería y comercio. 4. Reapropiación del recurso más importante, la tierra. 5. Reposicionamiento del clero en el naciente Estado mexicano. Elaboración de cuerpos normativos propios, aunque nada orientados hacia la justicia social. Consecuencias demográficas. Una de las consecuencias más claras de la guerra de independencia fue la destrucción que esta conllevó en el nuevo reino de Granada. Los estragos son no solo en la desaparición de gran parte de la infraestructura física, consecuencias sociales y económicas. Fuera de las consecuencias económicas, entre ellas el endeudamiento, la guerra de independencia sirvió para facilitar el ascenso económico y social a través del ejército. Hombres de extracción humilde como José Antonio Pérez, José Prudencio. Constitución de 1824. Entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva constitución, la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal, representativa, con el catolicismo como la única religión oficial. Causa y consecuencia de la separación de Texas. La principal causa de la separación de Texas fue el hecho de que la Constitución mexicana prohibía la esclavitud y Texas apoyaba la esclavitud, y la consecuencia fue la pérdida de Texas para México. Guerra de Estados Unidos contra México. La causa de la guerra entre México y Estados Unidos fue la idea de Estados Unidos, del destino manifiesto, el cual expresaba que Estados Unidos debía ser dueña del territorio desde las costas del este hasta el oeste. La consecuencia fue la pérdida del territorio para México. La causa del bloqueo francés surgió a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en México y pedía que se le indemnizara económicamente porque en 1832 oficiales del presidente Santana se habían comido unos pasteles en su local sin pagar. Su consecuencia fue la guerra entre Estados Unidos y México, lo cual supuso una pérdida del 55% de su territorio, que son 2.400.000 kilómetros cuadrados para México. La Constitución de 1857. El Congreso promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1857. Esta declaraba la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación. Volvió a organizar al país como una república federal. Entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos conocidos como amparo. También apoyaba la autonomía de los municipios en que se dividen los estados desde un punto de vista político. Leyes de reforma. De acuerdo con la Constitución, al faltar el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez, asumió la presidencia del país. Pero los conservadores no acataron el mandato constitucional y por su cuenta nombraron como presidente a Zuloaga y se apoderaron de la capital. Esto provocó que hubiera dos presidentes y que estallara la Guerra de 3 años, 1858-1861, o Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Al principio las victorias fueron de los conservadores. Juárez tuvo que trasladar su gobierno a Guanajuato y a Guadalajara. En esta ciudad estuvo a punto de morir. Juárez salió del país por Manzanillo. Pasó por Panamá para ir a La Habana y Nueva Orleans. Pasó por Veracruz y allí instaló su gobierno y promulgó las leyes de reforma. Intervención francesa, Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla conmemora el aniversario de este combate bélico ocurrido en la ciudad de Puebla, en México. Este combate se llevó a cabo bajo intervención francesa 1862-1867. Este conflicto se originó debido a la suspensión del pago de la deuda externa que México tenía con Francia, España y el Reino Unido. Estos dos últimos lograron retirarse por la vía diplomática. Sin embargo, México fue invadido en 1863 y 1864 por las fuerzas militares francesas. La Batalla de Puebla tomó lugar el 5 de mayo de 1862 y representó la primera batalla en defensa del territorio mexicano durante este conflicto. En ella las fuerzas militares de México saldrían victoriosas. Por ello, este día se celebra el 5 de mayo de cada año. ¿Qué es el porfiriato?
El porfiriato fue un periodo de la historia de México en que Porfirio Díaz, 1830 a 1915, fue presidente del país. Durante toda la etapa porfiriaria hubo diversas manifestaciones de repudio y descontento contra el régimen de Díaz. Fueron reprimidas y acalladas para mantener la paz y el orden. Díaz reprimió a los grupos que no apoyaron sus decisiones y que intentaron sublevarse, lo cual no era algo que le pareciese bien a los mexicanos. Antesala de la Revolución. La historia de México registra con el nombre de Porfiriato al régimen que encabezó el general Porfirio Díaz de 1876 a 1911. No fue el único presidente activo durante casi 35 años. Se levantó contra Benito Juárez en 1872 con el Plan de Noria, pero fracasó en su intento. Los hermanos Flores Magón nacieron en Oaxaca, México, durante la década de 1870. Fueron 3 políticos y periodistas opositores a la dictadura de Porfirio Díaz, que son considerados precursores de la Revolución Mexicana de 1910. O después de lo que hizo contra Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 con el Plan de Sultepec, pero en esta ocasión sí logró los fines que proponía. Porfirio Díaz fue reelegido más de 7 veces, lo que convirtió a su gobierno en una dictadura, o al menos en una autocracia. Colocó una red de jefes políticos que se dedicaban a controlar los... ¿Qué es la revolución? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero para derrocar al presidente Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana es considerada el acontecimiento político y social más importante de México del siglo XX, por las causas que enarboló y los cambios que trajo consigo. Estas son algunas de las causas de la Revolución Mexicana: injusta distribución de la riqueza y tierras, explotación de los trabajadores, corrupción política y administrativa, negación de la democracia y estancamiento cultural y político del país. Personajes de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero hizo el Plan de San Luis, el cual decía que el pueblo se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra de Porfirio Díaz, desconociendo la reelección de Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Dentro de la Revolución Mexicana, el 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. El Plan de Guadalupe fue un documento redactado el 23 de marzo, redactado por Venustiano Carranza. Pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido, y anunciaba la convocatoria de las elecciones una vez que la paz se había restablecido. José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, comandante de la División del Norte 8, fue caudillo del estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron el reparto agrario, en la que se envuelven las tierras a los campesinos que fueron expropiados gran parte de sus tierras durante el Porfiriato. La segunda es la proclamación de la Constitución de los Estados Unidos de México en 1917.